tenemos hoy la certeza de que cualquiera puede tener acceso a la información y puede hacer con ella lo que bien considere. Ante este panorama, cuando conversábamos con Daniela, con David, con Rafael, con Nicole, decíamos cuáles son los interrogantes que debemos plantearnos. Nosotros desde nuestra posición de C-Level, por ejemplo, o como directores de equipos de riesgo y de cumplimiento, ¿cómo hacemos incluso para identificar quién debería asumir la responsabilidad legal cuando un algoritmo de validación de identidad por lo menos alucina? ¿A ustedes les ha pasado esto? Si no les ha pasado, tranquilos que nos puede llegar a pasar en los próximos meses. Incluso, ¿qué pasa cuando un algoritmo aprueba una transacción? Y esto también tuvimos el caso en donde nos preguntaban como, oiga, resulta que se validó una identidad sintética y desembolsamos el pago de X suma de dinero a un beneficiario. ¿Qué hacemos? Y esto pensando en el sector asegurador, pero pues claramente se puede extender a cualquier otro sector. Incluso si vamos a un poco más allá, es posible que nuestra mayor defensa tecnológica se haya convertido o pueda convertirse por falta de gobernanza en nuestra mayor amenaza. ¿Estamos preparados para enfrentar esos desafíos? Nosotros incluso queremos hoy tratar con ustedes y para esto más adelante les voy a presentar a estos panelistas de lujo que nos acompañan hoy. Y queremos retomar lo que mencionaba la Corte Constitucional finalizando el año pasado. Quizás alguno de ustedes tuvo la oportunidad de revisar, estudiar esa sentencia de constitucionalidad, la 413 del 2025. Y si la revisaron, pueden compartir con nosotros esos conocimientos, formulando sus preguntas a través del código de QR que más adelante les vamos a proyectar. Pero sobre todo, se van a dar cuenta que allí la Corte menciona unas estadísticas que uno queda pues asombrado. Entonces, nada más como para tocar uso de deepfakes, crecieron un 433% en lo que ha corrido en estos últimos 2 años. Y además nos destaca como una cifra que consideramos nosotros al interior que es bastante llamativa, y es que dice que el 87% de los líderes de ciberseguridad ya identifican las vulnerabilidades relacionadas incluso con inteligencia artificial. Y es como uno de los riesgos de mayor crecimiento para cualquier organización, ¿cierto? Sin embargo, cuando empezamos a conectar conceptos, y aquí por lo menos a mis amigos ingenieros me corregirán, empieza como a entrar en el escenario que la validación de identidad corre, ¿cierto?, de una forma muy rápida y que ahora no no hay una dependencia de unos factores estáticos. Entonces, hay unos modelos Zero Trust en donde ya deja como de asumirse la suplantación como algo en un estado inicial, sino que algo que está en continuo movimiento. Y retomando ese porcentaje que les decía del 87%, quiero que ustedes también conozcan que el Foro Económico Mundial nos dice, oiga, de nuestros estudios que nosotros hemos realizado en nuestros grupos interdisciplinarios, identificamos que el 94% de los ejecutivos, de las personas que están en C-Level, que comparten cargos directivos, reconoce que la inteligencia artificial es un principal motor de cambio en seguridad de la información. Sin embargo, menos del 1% de las organizaciones han logrado operativizar, incluso poner en marcha esas herramientas de una forma anticipada y que se adecue a la realidad de cada negocio. Entonces, esta inacción, lo que decían como los expertos y lo que muchos doctrinantes mencionan, es que se da, ¿cierto?, porque nos está gestionando de una forma adecuada los activos de la organización. Y uno de esos activos, recordemos que es la confianza, ¿cierto?, como lo hemos mencionado en otros momentos. Incluso, y aquí ya para cerrar y poderles presentar como a nuestros panelistas,
Quiero decirles que la integración de la inteligencia artificial, como lo hemos visto en la práctica, como ustedes seguramente lo han vivido a través pues, del ejercicio de sus roles, en procesos de validación, permite una automatización, ¿cierto? Hay estudios que identifican que esos porcentajes de automatización corresponden aproximadamente a 70% de eficiencias para un negocio. Esos trámites repetitivos son la base, son el core, son lo que más le apuntan. Pero, ¿qué nos dice nuestra organización? Podemos desplegarlo a otro tipo de escenarios. Quisiera como que pensaran en eso, que hoy cuando salgan por esa puerta y puedan como transferir sus conocimientos a sus equipos, e incluso lo compartan como de una forma holística, puedan pensar como si ese escudo que tienen diseñado o implementado si se estructura bajo ese principio de privacidad desde el diseño. Entonces, creo que hoy estamos ante unos riesgos que debemos como identificar, tenemos que adoptar y sobre todo tenemos que entrar a controlar. Y por eso, junto con mi equipo de Data y TIC, entendemos que la gobernanza no es un freno, ¿sí? No es un freno a la innovación, es el volante necesario que necesitamos pues para acelerar con seguridad. Ahora, sin más preámbulo, quiero entonces presentarles a estos expertos que nos acompañan el día de hoy. Primero quiero presentar a Nicole Rojas Tamayo. Nicole Rojas es socia de Atenti Consultores, es abogada especializada en Derecho Comercial con maestría en Análisis Económico del Derecho, es Certified Data Privacy Professional, incluso es certificado en Software Asset Management, es auditor interno ISO 27001 con extensión a 27701 y con certificación en ISO 31000. Nicole cuenta con una experiencia en el sector público de aproximadamente más de 15 años, tú me corregirás, asesorando a la Superintendencia de Industria y Comercio, incluso trabajando en Oracle. Y esto refleja un poco la esencia de lo que somos en Data IT. Nos apasiona el gobierno de la información, pero también la tecnología. Nicole, incluso además, para quienes no la conocen, también actúa como docente universitaria. Ella es consultora en gobierno de la información, de inteligencia artificial, incluso también es consultora en asuntos contractuales de tecnología. Por su parte, nos acompaña Felipe Noval. Felipe se desempeñó como superintendente delegado junto para intermediarios financieros y seguros en la superintendencia financiera hasta unos meses, unas semanas, diría yo. Anteriormente ocupó el cargo de vicepresidente de cumplimiento y asuntos jurídicos en Soy Yo. Quizás algunos la recuerden, es una fintech de identidad digital fundada con un propósito que era generar confianza en esas interacciones pues, de un mundo digital y mitigar el riesgo de fraude por suplantación en canales digitales. Felipe trabajó incluso también en la bancaria, quizás algunos lo conocieron allí. Él inició, ¿cierto, Felipe? Si mi memoria no me falla, creo que era la dirección de leasing en la bancaria y pues también se desempeñó como director de transformación digital. Entonces Felipe también es profesor universitario en los Andes, en la Sabana, en el CESA, en la Javeriana. Y finalmente tenemos a Juliet Flores. Juliet Flores es abogada especializada en Derecho Comercial, tiene un máster, pero no cualquier máster, un máster cum laude en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia. Juliet tiene un enfoque en protección de datos personales. Ella cuenta con más de 13 años de experiencia liderando estrategias jurídicas en la industria de datos y tecnología. Juliet actualmente desempeña el rol de gerente legal para TransUnion Colombia y también se desempeña como oficial de protección de datos personales pues, para Latinoamérica. Algo también que les quiero contar sobre Juliet es que Juliet ha implementado programas de cumplimiento de privacidad, ha adoptado esos modelos de responsabilidad demostrada y tiene como foco asegurar bastante bien y alinear como la estrategia de negocio
ese cumplimiento regulatorio y de productos pues basados, ¿cierto, Juliet? En datos, en analítica avanzada. Entonces, sean todos bienvenidos a nuestros panelistas. Muchas gracias por acompañarnos. Nicole, te doy la palabra. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Yo creo que Ana María ha hecho un resumen bastante amplio de lo que vamos a conversar hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer evento del año que estamos organizando hoy. Yo creo que lo que nos convoca sobre todo es esta pregunta que desafía inclusive si estamos haciendo los temas bien en riesgos, y como bien mencionaba Ana María, y el título de la conferencia es poder hacer nuestra mayor defensa, nuestra mayor amenaza. Es simplemente esa pregunta la que hoy nos incluso impone ese antiguo mantra que teníamos de, ok, vamos definitivamente a confiar y luego verificamos. En la estructura hoy ciberdigital, pues pierde todo sentido y definitivamente estamos bajo la nueva regla de tenemos que verificar. Y esa orientación que mencionaba Ana María sobre el Zero Trust, donde debemos verificar cada interacción digital que hacemos, donde debemos verificar lo que hace el usuario, la transacción e incluso los devices. Entonces estamos en esta nueva definición que nos impone una relación legal de riesgos y tecnológica donde estemos trabajando dentro de una estructura totalmente definida bajo un nuevo gobierno, donde no podemos operar en silos, sino dentro de una verificación continua y dinámica de lo que es la seguridad de la información. No podemos pensar hoy inclusive que estamos ante una nueva herramienta o producto salvador, sino que debemos enfocarnos en diseñar una gobernanza todos juntos, vuelvo, legal, tecnología y riesgos para poder enfrentar todo este nuevo entorno que estamos viviendo, en donde nos levantamos y estamos expuestos de manera inmediata como personas naturales, pero también a nuestra organización en esta nueva estructura de fraude digital. Esto no es una tendencia únicamente como a nivel mundial. Hoy todos vemos que vienen dos grandes tendencias, es tema de IA y tema de ciberseguridad, pero en Colombia, como bien él lo menciona, las estadísticas en estas tendencias de 143, que son estadísticas ya viejitas, 2019, 2020, 2023, pues definitivamente estamos ante una realidad económica que impone que tomemos realmente un frente. Sí, la mayoría de abogados, pero con una conciencia estratégica que nos pone hoy con un camino. Sí, tenemos, no, inclusive la Superintendencia de Industria y Comercio esta semana pasada generó en Instagram decía, no hay normas en IA, pero sí que hay por lo menos lineamientos con PES. Tenemos la circular 02 del 2024 que levanta la mano y le dice, señores administradores, usted tiene el deber, si usan y a sus organizaciones, de hacer análisis de impacto y privacidad. Están los tipos penales que cada vez están desarrollando más temas de identidad digital y suplantación, pero además donde cuando se usa en esa suplantación temas de IA, pues aumenta definitivamente todo el componente punitivo. Luego entonces tenemos dos estructuras, gobierno de la información, como este deber que tenemos todos de estructurar y diseñar unos lineamientos sólidos que nos permitan abordar todos estos temas de manera, vuelvo, continua y dinámica. Y el otro gran componente es, estamos preparados frente a estructuras contractuales en nuestros sistemas tecnológicos sólidos que pueda abordar la integridad y la veracidad como parte del principio de seguridad. Estos dos temas, la propuesta es abordémoslos de una manera proactiva. Veamos estos enfoques que nos trae hoy. A mí me encanta, yo trabajo en gobierno y está cuando uno ha trabajado en gobierno y luego está en el universo del sector privado, pero Felipe que ha tenido la oportunidad de estar sector privado, gobierno y volver al sector privado es absolutamente enriquecedor, y esta perspectiva obviamente de Juliet, que seguramente más que vocera TransUnion es una vocera de toda su trayectoria profesional, es preguntarnos si hoy estuviéramos, si un sistema
de nuestra entidad, de nuestra organización, aprueba el pago de un siniestro, que estamos la mayoría aseguradoras, sector financiero, o nos toca la fibra estos temas, lo pagamos por una suplantación de identidad perfecta. Y perfecta es porque efectivamente siempre vamos a encontrar que la tecnología de hoy se va a quedar rezagada a la tecnología de mañana. Pero además, mañana de verdad, no la de ese mañana que les decimos. La gran pregunta es, ¿tenemos equipos sólidos, capacitados, técnica, tecnológicamente para asumir el reto? Pero también la otra pregunta es, ¿tenemos contratos sólidos para poder, óigame, ayúdeme que acá me pasó X y Y? Tenemos de todas maneras, y la gran pregunta es, mapeados nuestros riesgos. Entonces, todo esto es lo que queremos preguntarles hoy a nuestros expertos y comencemos, Felipe, con tu experiencia. ¿Cuál es esa interacción de las entidades reguladas con IA? ¿Cuál es esa experiencia que has tenido? Por favor, cuéntanos desde eso que has trabajado recientemente en la superfinanciera. Perfecto, muy buenos días para todos. Nuevamente a Taitik, a Nicole, muchas gracias por la invitación. Es un tema absolutamente relevante, está en las agendas tanto del regulador, del supervisor, pero es un tema nuevo. Es un tema que naturalmente ha venido escalando a una velocidad muy rápida, pero herramientas de IA se utilizan hace muchos años, hace más de 10 años que comenzaron los equipos a automatizar muchos procesos. Cuando pensamos en temas de chatbot, en lugar de tener una pestaña de preguntas frecuentes, mirar algunas automatizaciones del proceso de onboarding. Eso es IA. Lo que pasa es que ahorita estamos en una fase de una IA generativa que está siendo un asistente frente a muchos deberes que tiene la administración y muchos deberes que tiene que vigilar. El punto de quiebre y la razón principal o la misionalidad que tiene una superintendencia, para el caso de la experiencia de la Superintendencia Financiera de Colombia, es velar por la estabilidad del sistema financiero y velar por la protección del consumidor. Pero ¿qué sucede? Que siempre la tecnología va a avanzar más rápido que el regulador. Es imposible que el regulador entienda y llegue a regular lo que el tipo de tecnologías disruptivas que permanentemente se están integrando al interior de las compañías. Lo que pasa es que no podemos satanizar esos algoritmos. Yo creo que es legítimo utilizarlos. Pero el marco de acción que tiene un supervisor, un regulador, es frente a la regulación que existe. Entonces, cuando miramos en temas de caso de uso, que son casos de uso que vamos viendo, de inteligencia artificial en un onboarding. La circular madre para esto es la circular 029 de 2019, que habla de factores fuertes de autenticación. Y le dicen a las entidades vigiladas, usted tiene que, recomendación, al menos combinar 2 de 3 factores, entre lo que usted sabe, entre lo que usted tiene o lo que usted es. De cualquier naturaleza, entre contraseñas, one-time password y uso de biometría facial, biometría dactilar, reconocimiento de iris de cualquier naturaleza. Pero combinen. Pero eso no es cierto. No existe hoy en día una regulación en específico frente al uso de la inteligencia artificial. Pero cuando vemos un poco el recorrido de cómo ha sido la cultura regulatoria de Colombia, tampoco en Colombia es que contemos con una ley fintech única. Pero si miramos de 2014, incluso 2012 hasta la fecha, muchos hitos han venido cambiando, porque la regulación ha sido al granel a partir de lo que ha trabajado articuladamente el regulador, el supervisor con la industria. Si miramos de 2014 a 2020, a 2023, 2024, nació una nueva categoría de entidades vigiladas que fueron las ERPs. Luego se creó el Centro de Innovación, el Innova SRPC de la Superintendencia, como un hub de innovación. Cansado el regulador de siempre llegar tarde, diciéndole a los vigilados y no vigilados, quieren probar un piloto, vengan, háganlo acá, y revisemos. Luego se cambió el régimen de inversión de las entidades vigiladas, que les permite a las vigiladas no únicamente tener participación en estructuras de holding o como los mercados financieros, sino también invertir en empresas de tecnología y de innovación. Salió luego el decreto nacional de crowdfunding, luego cambió con el decreto 1692 el sistema de pagos de bajo valor.
luego salió el decreto de 97 en Open Finance. Entonces, sí hemos venido avanzando en la materia. Todavía hay dos temas que hacen parte de la agenda o que son tendencia mundial y que no existe regulación. Uno es el uso de criptoactivos y el otro es el uso de inteligencia artificial. Pero para esto mismo, para los que son vigilados, hay una carga a partir de una regulación prudencial, la medida que se administra la banca pública. Y lo que hace un supervisor es mirar una batería de riesgos financieros y no financieros. Miran los riesgos transversales, que es de gobierno corporativo y sistema de control interno. Pero luego viene una batería de riesgos para aquellos que no están recibiendo de crédito, de riesgo de crédito en contraparte. Hay un riesgo de cumplimiento que se encargan pues las áreas jurídicas, pero hay un riesgo fundamental que es el riesgo operacional y ciberseguridad. Y en ese se detiene mucho el supervisor a entender qué tipo de herramientas y gestiones se está realizando. Porque es un foco de atención. Porque hoy en día en el sistema financiero el 82% de las transacciones monetarias y no monetarias se hacen por canales digitales. Todavía atención al público, todavía canales físicos. Pero la manera en que ha venido teniendo mayor tracción es por canal digital. Y la importancia de contar con herramientas, pero poder tener esa debida administración de cómo está gestionando los datos de sus clientes, cuál es su gobernanza de datos, qué tipo de uso está dando a la inteligencia artificial. Y muchas veces, cuando se hace un requerimiento, se hace una visita, lo que se busca es entender qué está automatizando, qué tipo de control está teniendo sobre lo que está automatizando. La decisión final la está tomando un algoritmo o cuál es el deber de la responsabilidad de los administradores, como tú mencionas, frente al consumidor final. Pero yo creo que es una combinación de utilizar las herramientas, porque para eso están, entendiendo la regulación, la que existe hasta el momento, pero poder gestionar temas de privacidad de datos, de gobierno de datos, y cuál es la labor que tienen los administradores al uso de ese tipo de herramientas, para no satanizarlas, utilizarlas de buena manera, pero no trasladando el deber que tienen como administradores a la inteligencia artificial. Súper bueno, pues nada, muchas gracias, Felipe. Yo creo que, y fíjense que es parte de lo que todos cuando estamos frente a un requerimiento de una entidad de control, pues tenemos que tener en cuenta, venga, ¿qué están viendo? Y creo que vale la pena, y retomo tres elementos: riesgo operacional y temas de ciberseguridad, que es lo que se está buscando por parte de esas entidades de control. Dos, no hay una regulación estructurada. Definitivamente se va estructurando la regulación, no solamente por lo que hay en la norma, sino por los casos de uso, como dice Felipe, que definitivamente nos impone lo que decía un profesor, si estuviera acá Rafael, lo diría, nuestro profesor de Derecho Procesal, papá de Rafael, decía, definitivamente el derecho sigue los hechos, y en este caso, lo que ha agregado Rafael, los hechos son tecnológicos. Y finalmente el tema de asimetría, y es ¿qué es lo que está buscando siempre la entidad de control? ¿Cómo velar por generar esa confianza al consumidor? Esa simetría de la información, ¿cómo logramos ajustarla? Y en el marco de esa simetría viene un elemento importante, la sentencia 143 del 2025 habla, trae un elemento relevante que es el principio de la carga dinámica de la prueba. No sé si todos estamos familiarizados con ese concepto, pero me tomo acá para leer lo que dice la sentencia. Tendrá obligación de probar la parte que mejor se encuentre en condiciones de hacerlo. Es decir, ya no el que dice esto es el que afirma, sino es el que mejor se encuentre desde una perspectiva técnica, personal, de conocimiento, experiencia. Luego, entonces, Juliet, la Corte Constitucional determina que la carga dinámica de la prueba se va a aplicar en procesos judiciales civiles, no penales, donde se disputa una suplantación, obligando a la entidad a probar la veracidad de la entidad. Es decir, yo usuario ya no tengo que ir y decir, a mí me pasó esto y esta es la prueba, sino ahora lo tendrá que hacer, pues definitivamente como dice este principio. ¿Cómo deben prepararse las áreas legales, que somos la mayoría, ¿cierto? Y de cumplimiento
entiéndase riesgos, para acreditar esa veracidad de la plena identidad cuando el alcance ha usado técnicas avanzadas de IA, cuando ya no estábamos solamente dentro de una estructura de lo que antes conocíamos el papel, sino que estábamos frente a este universo de la IA. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Nicole, Rafael, todo el equipo de Atletic por la invitación. Aquí quiero contarles es un poco de nuestra experiencia, de lo que escuchamos de nuestros clientes, de los dolores del día a día. Como decía bien Felipe, las entidades pues están en el deber en este marco de riesgo operacional definir cuáles son esos casos de uso o esas etapas en las que necesitan autenticar a un titular. No todas tienen la misma trascendencia, no es lo mismo originar, no es lo mismo autorizar un cambio de clave, no es lo mismo pues todo el proceso de onboarding, no es lo mismo crear simplemente una cuenta para, digamos, hacer solicitudes o pedidos, compras por internet, simplemente cuando yo estoy revisando qué me gustaría comprar, a cuando ya estoy realizando como tal la compra y comprometiendo, digamos, mis dineros. Entonces, lo primero que nosotros también vemos que se debe realizar es identificar para cada caso de uso, de acuerdo a los niveles de riesgo, pues un mecanismo de autenticación pues pertinente. Y allí lo que nosotros recomendamos es que se mire la criticidad, digamos, la trascendencia de qué pasaría si en este paso, en este flujo, en este nodo, podríamos estar siendo víctimas de una suplantación o de un fraude. Y que asimismo, pues, atendiendo estas instrucciones también del regulador, pues se puedan utilizar mecanismos más o menos robustos. También porque hay un dolor alrededor de esto y es que implementar mecanismos más robustos, pues pueden ser más costosos y también generar más fricción con el titular. Entonces esto nos pone a nosotros sintiéndome parte de nuestros clientes, bueno, pero si yo genero un proceso de autenticación de 20 pasos, pues el titular se me va a aburrir y al final de la transacción pues no va a tener ningún cliente. Entonces ahí hay que sopesar mucho respecto a en qué nodo, en qué módulo, pues utilizo un mecanismo más o menos robusto. Y también que exista un proceso documentado, y creo que esto también va a ser muy útil de cara a una visita a un regulador o un proceso judicial también, porque voy a poder identificar yo en mi debida diligencia porque identifiqué que para este proceso, este mecanismo de autenticación en particular, pues surtía digamos, satisfacía mis necesidades. Y ya en cuanto a esta carga dinámica, que a todos nos preocupa porque creo que a partir de la carga dinámica es casi que invertir la carga de la prueba, porque no me imagino un caso de un juez que diga, no, señor titular, usted está en mejor condición para demostrar el fraude, entonces demuéstrelo usted. No, yo creo que aquí casi que la carga se invirtió completamente para las entidades a quienes se les exige pues contar con este proceso de anticipación y identificar cuáles serían las mejores herramientas de autenticación. Y mi recomendación es escojan correctamente herramientas que sean confiables. ¿Y confiables desde qué punto de vista? Primero, desde los datos que se están utilizando como insumo en esta herramienta. No porque yo respire privacidad, ¿cierto? Pero pues que se garantice todo el cumplimiento de privacidad, que exista una correcta política de tratamiento de datos sensibles, que si para este proceso en particular, digamos el onboarding o un cambio de contraseña, pues no es necesario capturar un dato biométrico, pues ¿para qué lo hago? Que pongamos en práctica todos estos principios de privacidad adecuadamente, o sea, con sutileza, sabiendo dónde ponerlo y dónde jugar esas fichas para que pues tengamos como tal una herramienta que nos dé esa confianza de no estar utilizando algo que el día de mañana me va a poner pues en aprietos ante un regulador y me va a decir, bueno, usted se fue al otro extremo y aquí estamos pues ya llegando como a vulnerar este derecho de verdad a los titulares. Y por supuesto, cuando estamos hablando de carga probatoria, pues necesitamos una herramienta que no solamente nos dé una buena tasa de malos y buenos, y todo este tema técnico que se analiza, sino que nos deje una evidencia que permita pues presentar un buen material probatorio ante un juez. También creo que es
no es secreto para nosotros, los colombianos, pues que nuestro aparato judicial no es el más técnico, entonces tenemos que llegar con pruebas suficientemente entendibles para nuestros jueces, que sean una herramienta que nos permita tener la trazabilidad de por qué utilizamos este mecanismo de autenticación, los logs, la trazabilidad de cuáles fueron los datos capturados, en qué momento, o sea, a mayor información que pudiéramos capturar y almacenar y conservar, pues esto nos va a facilitar mucho la vida en un caso de disputa de una suplantación. Muchísimas gracias, Juliet. Yo voy a tratar acá de resumir porque tocas tantos temas y es definitivamente, dices sutileza, pero sutileza al final no es otra cosa, creo, y si entendí correctamente es, venga, tailor-made. O sea, ¿quién es usted? ¿Cuál es su ADN? ¿Para qué usa los datos? ¿Para qué está recolectando la data? ¿Para qué los está usando? ¿Cuál es la finalidad? Con base en esos elementos, usted decida cuál es su herramienta correcta. No elija la herramienta más poderosa cuando realmente usted no está usando, no está haciendo el tratamiento de unos datos sensibles, porque al final luego llega la autoridad de control y le pregunta, venga, ¿y cómo se usa? ¿Cómo se come esto? Y no tengo ni idea. Y me he inventado un montón de elementos y una estrategia oversize a lo que soy yo. Entonces, tailor-made con un componente y es responsabilidad demostrada que vuelve a traer y voy a ir tomando aparte de la sentencia que es un elemento fundamental. Nos recuerda debida diligencia, que es justamente lo creo que con lo que condensa todo lo que dices, herramientas, trazabilidad, sutileza, gobernanza. Eso es responsabilidad demostrada frente a estos temas de suplantación de identidad que voy a volver a traer. La definición que muchas veces olvidamos si estamos en el diario hablando de tantos términos. Suplantación de identidad, como dice la sentencia, es que una persona utiliza la información personal de otra sin su consentimiento, en la mayoría de los casos para obtener beneficio fraudulento, y trae en un pie de página los ejemplos. Todos sabemos que es phishing, y un montón de posibilidades a los que inclusive diariamente nos exponemos. Entonces, bajo esta estructura de la debida diligencia, de la responsabilidad demostrada, Felipe, cuéntanos cómo redefine la IA la obligación de la debida diligencia del cliente y qué tan cerca estamos de ese estándar de Zero Trust para el sector financiero. Recordemos, Zero Trust no es, como dice el Fondo Monetario, venga, no es simplemente un producto, una herramienta, sino una estrategia donde siempre estoy orientado es a verificar. Bueno, hay dos datos que quiero darles para poder dar contexto a esta respuesta. Primero, de la tipología de quejas que más reciben en la superintendencia en materia de protección al consumidor financiero, son dos. Uno es fraude por suplantación y el segundo es transacción no reconocida. Y es el punto de quiebra, de saber cuándo le efectuó un fraude por suplantación o simplemente un producto que dentro de un esquema promocional se terminó adquiriendo. Entonces, de riesgo conductual de cuál fue la venta que se hizo a un consumidor financiero. Y transacción no reconocida muchas veces viene derivado de operaciones fraudulentas o muchas veces de la marcación que se hace en un extracto frente a la descripción del producto o el servicio adquirido. Pero eso naturalmente pues desgasta a todas las partes, al vigilado, al consumidor financiero, al castigado y también naturalmente al supervisor. En materia de ciberataques, el año pasado el sistema financiero tuvo 115 millones de ataques dirigidos. ¿Y por qué tiene? Todos los 462 entidades vigiladas, entre establecimientos de crédito, aseguradoras, compañías de financiamiento, intermediarios de valores. ¿Por qué tenemos esta cantidad de ataques dirigidos? Porque ya están automatizados. Ya no son hackers haciendo pruebas de recorrido, sino que también tienen algoritmos que están entrenados para identificar vulnerabilidades
en los sistemas de gestión o sistemas de seguridad perimetral que tengan las entidades y permanentemente están intentando aprovecharse de esas vulnerabilidades. Entonces, ¿qué sucede? La regulación no es una camisa de fuerza frente a la manera en que tú abordas y administras un riesgo cuando eres frente a vigilante. La circular 029-2019 en materia de factores de fuerza de autenticación te indica cuáles son estas herramientas y factores fuertes entre lo que sabes, lo que tienes y lo que eres. Y también la circular, como segundo ejemplo, la 027 de SARLAB 4.0 te indica cuál es la debida diligencia del Know Your Customer y la verificación de listas restrictivas y listas vinculantes, pero ninguna de estas dos circulares le están diciendo a una entidad, hágalo usted solito. Usted no va a hablar con ningún proveedor de tecnología, tiene que ser un desarrollo interno. ¿Y qué es lo que sucede? Que típicamente, y lo más lógico, es que las entidades se apoyen en proveedores de tecnología. No van a hacer desarrollos propios. Naturalmente hay algunas entidades por su capacidad instalada o por secreto empresarial que para algunos pasos en particular prefieren contratar una fábrica de desarrollo y tener un software propio para el paso. Pero sería imposible o intentar tener el expertise que tiene quien hace la verificación de documentos, quien hace la prueba de vida en el momento de la CESP, quien captura la plantilla biométrica de la persona, quien hace el cotejo contra validadores, quien realiza la plaza digital o la reputación de un correo electrónico o un celular, quien envía una OTP. Se debe apalancar en la lógica para el proveedor de tecnología. Y el punto principal para aquellas entidades que contratan proveedores de tecnología es en qué términos se están cerrando sus contratos. Hay una responsabilidad back to back. ¿Hasta qué punto es responsabilidad del proveedor? ¿En qué momento puede hacer un llamado a garantía frente a cualquier estándar por debajo de la media de lo contratado? El supervisor se entiende con el vigilado, pero el vigilado a la vez puede estar muy blindado contractualmente frente a sus propios proveedores de cómo administrar ese tipo de casos. La labor principal es la gestión de riesgos. Las entidades deben contar con un CIAR, Sistema Integral de Administración de Riesgos. El supervisor no le va a decir cuál va a ser su matriz de riesgos. Usted administra sus riesgos, pondérelos, identifícalos, y los va calibrando a partir de la criticidad que tú estabas mencionando. Es un ejemplo sencillo. Si vamos a implementar canales digitales y necesito un proceso de onboarding o de verificación de identidad, ¿qué le va a permitir a usted en ese journey que va a ser una persona? Simplemente lo va a dejar en el marketplace, tener un carrito de compras. Necesitas un primo, porque simplemente le estás permitiendo visualizar un catálogo de productos y servicios. La adquisición de un producto o un servicio, cuando es una orden de pago, una transferencia, la adquisición o el pago de una prima, es verificar un orden en la manera en que lo vas a resolver, porque ya es una transacción monetaria. El tipo de reto de la transacción monetaria. Incluso para crear acceso monetario. Es muy diferente la manera en que se utiliza o cómo se calibra una matriz de riesgo para evitar el fraude de suplantación. Cuando se quiere sacar un crédito digital, porque la naturaleza de un crédito digital, donde hay un fraude por suplantación, que va a quedar cargada una obligación al no, cuando en realidad yo no fui quien la pidió. Pero ¿cuál es la casuística de un fraude por suplantación de alguien que quiere crear un CNT digital? O sea, el defraudador no quiere dejar plata consignada a un año. ¿Cuál es el propósito? Hay una identificación del origen de esos fondos, naturalmente. Pero la casuística cambia inmediatamente. Porque dentro del posible caso de fraude es, ¿para qué quiere un delincuente dejarme un CDT para que da un dinero durante un año? Entonces, es cómo lo está calibrando. Y la manera de calibrarlo es que es desarrollo propio. Tenga para con proveedor de tecnología. ¿Cómo estoy administrando información que he capturado de mi cliente y que voy a hacer una transferencia o una transmisión en calidad de responsable o encargado por una finalidad? ¿Cuál es la gobernanza de esos datos? ¿Cuál es la seguridad de los canales que estamos utilizando para esa verificación? Para el full compliance que le va a exigir un supervisor obligado. Entonces, yo creo que es esa combinación de todas las herramientas. Naturalmente, dentro de los proveedores que hoy en día existen, prácticamente
estos temas de validación de esas activas o algunos pasos de la prueba de vida, sino que se apalanca principalmente en inteligencia artificial. Hoy en día la prueba de vida, que cada vez más orgánica, más natural, es inteligencia artificial. Que anteriormente, me acuerdo los primeros pilotos de la René, le ponían a uno con la punta de la nariz, subir la imagen y bajar un poco. Hoy en día, cuando se hace una captura de prueba de vida, simplemente los 4 segundos que se captura la imagen, esos micromovimientos, parpadeos, profundidades, que están haciendo la prueba de vida. Y son herramientas que existen. No podemos satanizar o asustarnos con las tecnologías, o si no tenemos que volver nuevamente a la red de oficinas y que en casa nos hagamos la alineación de la cédula y conector de infrarrojo, la habilidad de activar con un grupo con la registrabilidad para verificar. ¿Cómo logramos implementarlo en la materia de evidencia? ¿Qué estamos haciendo internamente? ¿Qué estamos apoyando en tecnología? ¿Y en qué condiciones se están negociando con proveedores para la finalidad que busca la generación de valor? Si llegara al extremo que tú mencionabas, de análisis por análisis, porque entonces vendes la mayor canal seguro, pero tu conversión de adquisición de clientes te baja completamente porque a la mitad de la cuarta vez que lo redes, tras de descargar la célula 3 veces, olvídate que es como ponderar el business, el canal, pero la debida administración del bien. Muchísimas gracias, Felipe. 115.000 casos es un número bastante importante. Aquí hay unas premisas que definitivamente empezamos a unir y esto creo que era lo que hablábamos. Operar por silos no tiene sentido. Y más dentro de una estructura donde no estamos solos. Necesitamos proveedores y necesitamos poder desarrollar estructuras sólidas que no solamente vaya un producto, sino un gobierno. Dentro de esa definición, ese ecosistema que tenemos, sea que yo defina que va a ser propio, un desarrollo interno, va a ser un desarrollo que yo contrate con un tercero. Esto lo trae la otra sentencia de que ya podremos hablar sobre todo el tema de transparencia algorítmica. Definitivamente nos pone dentro de un requerimiento importante. Vuelvo otra vez con el principio de responsabilidad mostrada de, venga, vamos auditorías. Venga, sobre mis contratos, sobre mis proveedores, ellos cumplen al menos lo mismo que yo cumplo. Tengo cláusulas sólidas para poder reclamar frente a un eventual incumplimiento. Luego, esto es tailor-made. Y tailor-made es lo que me trae accountability. Es ajustarme, hacer el fix a lo que soy yo. Luego, el tema de CIAR. Y nos dicen, no, pues yo ya cumplo acá con toda la estructura porque soy vigilante superfinanciera, entonces cumplo acá con todo el sistema de riesgos. Sin embargo, todo lo debemos estar viendo. Fíjense que esto, vuelvo a decir, no solamente usuarios, procesos, procedimientos no deben operar dentro del siglo, sino inclusive el tema de riesgos. El riesgo no solamente visto desde una perspectiva operacional o perspectiva financiera, sino inclusive los riesgos asociados a datos personales, cómo impactan en la organización y cómo Felipe y Juliet de manera permanente han venido tocando estos temas y cómo no podemos afectar, porque por más que seamos abogados la mayoría y tienen que estar la cláusula así, tenemos que poner acá una y otra vez, debemos asegurar la experiencia usuario. En ese sentido, para no perder la vida de los contratos de IA, quisiera, Juliet, redactar contratos de IA es una tarea compleja. Entonces, si ya redactar contratos de tecnología es complejo. Si ya redactar contratos, pagarés, desmaterializar, todo esto ya tiene una complejidad. Ahora, redactar contratos de IA es una tarea compleja que requiere una precisión técnica para evitar esas ambigüedades en la responsabilidad y en otros elementos asociados. ¿Qué cláusulas de explicabilidad que era lo que estaba ya avisorando acá Felipe? Y auditabilidad consideras innegociables al contratar un proveedor de servicios de validación de identidad para mitigar ese progreso? Bueno, Nicole, pues definitivamente yo veo el reto contractual como uno más dentro de todo este panorama de el riesgo, digamos, el reto económico, el riesgo operacional y
contar con buenos contratos también nos exige a nosotros estar como en la vanguardia de que deberíamos estar incluyendo en los nuevos contratos. Puede pasar con las organizaciones que tenemos contratos, pues como las proformas de hace 20 años y creemos que responden a estas nuevas dinámicas y definitivamente no. Creo que un buen contrato también nos facilita la vida en cuanto a esa responsabilidad escalada que mencionaba de primero llega un regulador, claro, el vigilado es el que tiene que responder directamente, pero también las entidades deben generar una responsabilidad escalada, diría yo, hacia sus proveedores. Y eso también va en la correcta elección de proveedores. Sé que también esto genera, o sea, esta necesidad que todos tenemos a la vista, pues genera que salgan muchas empresas con muy buenas intenciones, por supuesto, pero sin ese background necesario para que pueda ser ese proveedor de servicios de confianza. Entonces, en el contrato, principalmente yo creo que deberíamos entender en términos operativos, técnicos, pero muy fáciles. Nosotros los abogados solemos ser pues, como enredados, los términos súper difíciles de comprender, pero sí aquí el reto es poder ser claros en qué estoy esperando de mi proveedor, cuál es la solución que estoy contratando, qué espero que tenga como resultado esa solución. Entender también qué inferencia humana, o sea, qué intervención humana va a haber en el resultado, porque, por ejemplo, nos pasa mucho en TransUnion y es, bueno, entonces usted se compromete con el resultado que me va a entregar la solución. No, entonces yo entrego un resultado y de ahí en adelante pues dependerá de si es un score, supongamos, pues a partir de sus políticas de riesgo podrá definir si con ese punto de corte está bien para usted o sea, que exista como ese acompañamiento y esa claridad de hasta dónde va el proveedor y hasta dónde va pues, la empresa que está contratando el servicio. Antes de entrar en los temas de explicabilidad y auditabilidad, también mi recomendación es identificar, de IA se habla mucho, pero exactamente qué es lo que estoy contratando. Es un tema de Machine Learning, es un scoring, cómo se está construyendo ese score, es una variación de identidad, es un flujo. Nosotros creo que la primera herramienta de autenticación que nosotros conocemos son las famosas preguntas reto. Entonces, no quedarse en las preguntas reto, sino confronta, como se conoce tal vez en TransUnion, y es, bueno, ¿cuál es el nivel de acidez de esas preguntas? ¿Cuántas preguntas tiene que pasar favorablemente el titular para que se pueda autenticar? Todas estas reglas, por específicas que sean, pues se deben dejar claras para que exista digamos, unas reglas de juego claras entre el proveedor y el contratante, pues para que no se estén como sobrepasando expectativas, que se queden claras las expectativas. También, volviendo al punto de privacidad, creo que es súper importante entender qué roles tiene cada entidad, quién es el responsable del tratamiento de la información, quién es el encargado, cuál es el alcance de ese encargo, qué actividades puede o qué no puede hacer, cuáles son qué datos va a tratar, hasta qué puede hacer con esos datos. El día de mañana que se acaba mi contrato, los tiene que eliminar, me tiene que certificar que los eliminó, y esto también aclara mucho las expectativas. Por ejemplo, en modelos pues, donde la autorización es como el eje para poder legitimar el uso de datos, pues a quién le compete tener la autorización, le compete a la entidad, listo, entonces también internamente ustedes cómo van a desplegar esas obligaciones, y obviamente pues todo esto debe quedar muy bien plasmado en el contrato. Y respecto a la explicabilidad, creo que es fundamental respondernos preguntas sencillas como de ¿qué me deben explicar? ¿A quién? ¿En qué momento? ¿Con qué nivel de detalle? Y volvemos a la terminología. Si nos vamos a entender entre técnicos, porque nosotros los abogados muchas veces quedamos como, me mandaron esto, ¿qué quiere decir? Entonces, desde el contrato, identificar qué nivel de detalle necesito yo cuando, como contratante, pues estoy viendo como sí, la trazabilidad de lo que puede una consulta. Ahí también, poniéndome ya en el papel de proveedor de servicios, entramos en una línea muy delgada de hasta dónde tengo que yo revelar pues, mi secreto industrial, la fórmula de la Coca-Cola. Entonces, y es importante también para nosotros como proveedores de servicio definir hasta dónde tengo que explicar yo. También hacen
es muy importante que conjuntamente se establezcan los procesos de backtesting, de revisión de la herramienta y de monitoreo permanente. Y esa explicabilidad también va pues, asociada a esa gobernanza de usted en qué momento tiene esta intervención humana, cómo va a monitorear el desempeño, cuáles son las evoluciones de la herramienta y usted me tiene que estar informando de esos cambios en esa herramienta que yo estoy contratando. Y respecto a la auditabilidad, creo que ahí jugamos como en dos extremos. Las entidades a veces dicen, nos llegan, y aquí está mi equipo médico y no me va a mentir, unas cláusulas de auditabilidad que son 3 hojas, donde me quieren auditar hasta el ADN de la persona vigilante. Y esto a veces tampoco resulta práctico, complica también la contratación. Entonces, en las cláusulas de auditoría nosotros recomendamos verificar el alcance. ¿Qué es lo que me van a auditar? Si estoy cumpliendo regulatoriamente con esta herramienta, cómo estoy dando tratamiento a los datos, cuáles son las condiciones de seguridad, qué certificaciones me van a pedir y también dejar claro que no voy a entregar, que no pueden pedir, cuál es el límite de esa auditabilidad. Nosotros, pues las empresas normalmente en TransUnion tenemos cierta información confidencial que podemos llegar hasta un punto, darles la tranquilidad a nuestro cliente que estamos cumpliendo con la regulación, con los estándares que nos piden, pero hay ciertos datos que definitivamente no podemos entregar en detalle. También en estas cláusulas es importante que se especifique cuáles son las evidencias auditables que se están esperando, porque muchas veces terminamos nosotros como proveedores trabajando todo un año para responder una auditoría. Entonces, perdemos el foco del servicio que estamos prestando de nuestro negocio mismo, cuando a veces puede que no sea tan bien coherente con el nivel de riesgo que se está buscando pues, proteger desde el uso mismo de la herramienta. Y la periodicidad es también clave. Identificar ustedes como contratantes cada cuánto pueden ir a hacer una auditoría y para los prestadores de servicios, pues que exista una programación, porque pues nosotros trabajamos para prestar servicios y no para responder auditorías. Entonces, esto como muy a nivel general, podría yo compartir. Yo vuelvo acá con un tema y es, recuerdo con Rafael estuvimos en un evento de derecho financiero hace unos años. Nos decían, ¿cómo así? Los abogados tenemos que saber de tecnología, qué absurdo. Y nosotros era como, no te lo decíamos, qué absurdo lo contrario. Pero lo que sí es cierto es que cada vez nos toca, sí o sí, uno por la cotidianidad. Recuerdo haber hecho un artículo hace muchísimos años para el superintendente y era cuando desde que me levanto tengo temas asociados a tecnología, porque me despierta el celular, mi celular ya sabe cuántas horas lo estoy moviendo, ¿no? Luego todo está asociado con algo de tecnología, pero al final es estos dos elementos, derecho y tecnología, cómo se unen y cómo es la importancia del abogado definiendo los términos. No nos preocupemos por definir, que igual el técnico también a veces tiene dudas. Y tener esa certeza de definiciones es fundamental. El alcance, que creo que Juliet lo repitió para todos los casos, el alcance es fundamental. La sencillez, la practicidad. Y estos dos elementos, explicabilidad y auditabilidad, están relacionados hoy definitivamente, que todo lo que hacemos al final está orientado hacia un eventual análisis jurisdiccional, es decir, del juez. Entonces, ya no solamente, pues definitivamente se impone proteger al usuario, que es fundamental, ¿cierto? Sino también impone a las organizaciones ser extremadamente cuidadosos y diligentes. Y que no podemos, y al final nadie está obligado a lo imposible, pero sí que podemos identificar estos riesgos y mitigarlos. Luego, entonces, no perdamos de vista estas últimas regulaciones. Hace unos días se publicó la circular externa 1 del 2026, a través de la cual la superintendencia se dirige a los representantes legales de las entidades vigiladas y destaca que a más tardar en mayo del 2027, estamos ya a un añito y algo, se debe contar con una arquitectura, tecnología y seguridad, elementos fundamentales que hemos venido conversando para operar el modelo. Ese avance hacia el Open Finance
en busca de la democratización del crédito, que está además en varios de los COMPES, pero además en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero el intercambio masivo de datos a través de estas tecnologías como las APIs aumenta la superficie del ataque. Es decir, ya no estamos en el entorno, ¿se acuerdan cuando estábamos antes de pandemia y nos tocaba ir a la oficina? Teníamos un entorno, una oficina, ahora tenemos híbrido y virtual, entonces aumentamos la superficie de ataque. En esto mismo sucede. Y luego, acá la pregunta, Felipe, es ¿cómo debe evolucionar esa arquitectura de Open Finance en Colombia para que el intercambio masivo de datos no se convierta en el mayor vector de suplantación, considerando que hoy la regla debe ser verificar por defecto? Pero acabas de mencionar, entonces, es un tema fundamental, es que la cuerda se rompe por el lado más débil. ¿Qué pasa cuando existen casos de ciberataques exitosos, cuando anterior de la superintendencia advirtió algún ataque dirigido que en efecto fue controlado, que hubo un tipo de penetración de vulnerabilidad? La mayoría de eso no fue por la seguridad perimetral de la entidad, sino que por un canal que le permitió conectar a un proveedor, encontró una vulnerabilidad. Y es un poco cuál es el riesgo de contraparte, cuál es el grado de seguridad, de arquitectura, de infraestructura, de cifrado de información que incluso los propios proveedores tienen. Ahí toma relevancia que creo que como debería muy bien. Certificaciones de ISO 27001, 27701, esos temas de auditoría, porque es que un ataque no hay dirigido ni capital core de la entidad, sino que los usuarios genéricos, una interfaz, una entrada que le permite a un proveedor interactuar con alguna información que le entregue el vigilado en tercera de la implementación, puede convertirse en un vector de ataque en la medida que el mismo proveedor de la entidad vigilada tenga una debilidad o una vulnerabilidad. Entonces, comienza a expandirse mucho más esa debida diligencia y ese espectro de cualquier tipo de canal de ataque. Cuando hablamos de Open Data, que es como lo que se menciona en el Plan Nacional de Desarrollo, es un disparo a la luna porque quiso el regulador en ese momento abarcar absolutamente todo el universo. Y pues lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Estamos nuevamente acotando el tema en su momento del seguimiento como la Open Data. Pues una regulación que salió inicialmente en Open Banking, ampliada a Open Finance. ¿Por qué? Por las capacidades que tenía el regulador, que en la materia era la unidad de regulación financiera, el regulador secundario de la superintendencia. ¿Sobre qué puede emitir regulación frente a sus vigilados? Pero una superintendencia financiera no puede sacar regulación que termine obligando al grupo de éxito o un tercero a hacerse parte de un proyecto si están ejecutando sus funciones. Por eso acotó a páginas, porque los únicos que tienen información relevante del consumidor financiero no son los bancos. Por eso se conecta a hablar de Open Banking, pero entonces necesitaría a una licencia de estabilidad bancaria. Open Finance regula a todos los vigilados por la superintendencia financiera. Bancos, compañías de financiamiento, CEPES, entidades administradoras del sistema de pagos de bajo valor, compañías aseguradoras, reaseguradoras, intermediarios de valores, fiduciarias, pensiones, todos tienen información absolutamente relevante. ¿Cuáles son los estándares para que ese flujo de información? Porque cada vez que hablamos de estos Open Banking, Finance, Data, estamos hablando de datos. Y acá lo que se está transfiriendo entre los puntos o las diferentes puntas con datos personales y valores científicos. Entonces, lo que buscan las regulaciones, debemos nivelar la cancha. Independientemente del tamaño que tenga o quien está haciendo, quien es el proveedor de los datos o receptores, hay temas innegociables. Y los innegociables es la arquitectura, la infraestructura, el cifrado de información y el gobierno de datos. En lo demás, cada uno administra pues, sus propios riesgos. Pero acá hay un bien común, que estas 4 puntas no pueden fallar porque estaría riesgo en la estabilidad del sistema financiero o la protección al consumidor, que nuevamente son los pilares de un supervisor. Cuando se hablaba de un principio o unos
los primeros borradores de decreto en su momento que quisieron incluir a los vigilados dentro del alcance de esta primera parte de la circular externa 004 en su momento de superintendencia, era llevar esa regulación prudencial de los vigilados a los no vigilados. Sería un absurdo ser un arbitraje regulatorio llevar toda la regulación prudencial del vigilado a los vigilados. Esa circular externa 004 lo que hizo en su momento fue extraer esos no negociables. Naturalmente, temas de onboarding, de temas de lavado. Pero nuevamente lo que se busca con esta circular es, vamos a los principios, que independientemente del caso de uso, porque el caso de uso puede ser el onboarding, el caso de uso puede ser un pago, puede ser un score alternativo, puede ser finanzas personales, es ¿cuál es ese ecosistema, ese ambiente donde va a haber la transferencia permanente de datos? En busca de mitigar a la mayor medida ese riesgo que se puede llegar a presentar. Temas de riesgo. Yo creo que cada vez que volvemos siempre una y otra vez al tema del riesgo, la identificación del riesgo y la propuesta de controles dentro de estos esquemas de arquitectura, cifrado, todos estos aspectos que realmente son fundamentales, cómo logramos nivelar o generar una estructura de gobierno de la información. Para seguir esta misma línea, Juliet, ¿cuáles son esos desafíos que estaría enfrentando el sector para tratar datos personales accesibles al público? Data pública, datos abiertos, cuando se quieren entrenar algoritmos para la detección de ese fraude. Y ahorita volvemos otra vez al universo de la sentencia, pero creo que son aspectos que esta misma circular reciente en la superintendencia, que ya nos tocará leerla muy en detalle y qué nos toca, porque efectivamente, como dice Felipe, no todo me toca, o qué me toca acá y qué ajustes tengo que hacer. ¿Cuáles serían esos desafíos para tratar esos datos personales en temas de IA? Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que tener en mente es que, a pesar de ser datos públicos y ser datos personales, y que tenemos que empezar por garantizar pues todo el flujo de gobernanza de los datos, asegurar que se cumplan todos los principios, que exista una finalidad legítima en el tratamiento de estos datos, que exista proporcionalidad en el tratamiento. Ya lo he mencionado, pero creo que nunca es suficiente, es la seguridad de esos datos, porque yo una vez los apropio y los empiezo a tratar, pues ya está en mi cabeza la responsabilidad de su seguridad. Y pues garantizar que exista un círculo, o sea, la circulación esté debidamente restringida de esos datos. Ya superado, digamos, esta parte, creo que también es muy importante que desde el diseño, o sea, esta frase típica de privacidad, que es asegurar la privacidad desde el diseño, pues que nos lo tomemos muy en serio, que sean procesos que se estén haciendo internamente desde las entidades o que se estén haciendo con proveedores, ya sea como en un modelo híbrido o es 100%, digamos, tercerizado, contratado a un tercero, pues que se garantice que desde el diseño se tome muy en cuenta pues todo el cumplimiento regulatorio en materia de privacidad y de protección de datos. Que exista, si es necesario, una anonimización pues que sea verificada, que no estemos garantizando solamente, por ejemplo, la anonimización frente, pues los datos pudieran ser identificados. Y aquí quiero compartirles una experiencia pues como muy práctica y muy reciente, y es que, pues sin lugar a dudas, la inteligencia artificial está yendo a una velocidad impresionante para fraude, digamos, para lo malo. Los deepfakes son cada vez pues, más impresionantes. La programación de la inteligencia artificial para copiar voz, rostro, para copiar la prueba de vida, pues ya supera incluso los filtros tradicionales y modernos. Entonces, hacerle frente a estas nuevas tecnologías en fraude, pues resulta también desafiante para las personas que estamos de este lado de la ley, porque encontramos que
trabajar, como tú le decías, Nicole, este proceso por siglos es imposible. O sea, esto no es un dolor único de cada entidad. Lo que está pasando es que cada quien lo está atacando por un pedacito chiquitito. Nosotros siempre utilizamos, no sé si han visto una imagen de un grupo de personas invidentes tocando partes del elefante. Entonces hay una persona que toca la oreja. Entonces piensa que esto es, no sé, una hoja grandísima de un árbol. La otra persona está tocando la pata, entonces piensa que esto es pues un tronco de un árbol. La otra persona toca la cola y cree que esto es una bandera, no sé. Pero no se está viendo el problema como un todo. Y aquí lo que estamos viendo es que se necesita poder compartir estas experiencias, también abrir el compartir datos de manera sana entre las entidades para un propósito pues loable y que está de este lado de la legalidad. Que hemos encontrado en nuestros clientes y es el temor gigante de, sí, yo necesito implementar una nueva herramienta, necesito adentrarme en un proyecto para poder mitigar correctamente pues este fraude avanzadísimo, pero me muero del pánico que el día de mañana el regulador venga y diga es que usted está aquí, o sea, tachado, está utilizando prácticas de listas negras, está utilizando información sin autorización. Entonces, si es una persona que suplantaron, entonces a quién debería haberle pedido la autorización para el tratamiento de esos datos, si ya verifiqué que la persona está suplantada. Entonces, entramos en varios frentes como de que es primero el huevo y la gallina y nos demoramos mucho en tomar acción. Entonces sí creo que yo no estaba en el gobierno, en el sector público tan inmersa como ustedes, pero sí creo que hay un reto grandísimo de articular al gobierno con las iniciativas privadas para generar, no sé si esto sea un gran caso para un sandbox, de cómo pudiéramos ir dando pasos firmes en un ambiente controlado para que pudiéramos seguir adelante y poder hacerle frente pues, a estas prácticas súper innovadoras de fraude. En TransUnion hay una frase muy común y es que los defraudadores no hacen PowerPoints, no tienen juntas directivas, no cumplen la ley, no tienen que hacer un business case porque para ellos todo es ganancia. Nosotros sí tenemos que hacerlo, entonces sí creo que hay un llamado muy importante a que todos estemos como en sintonía también. A veces en estas discusiones con las áreas legales, pues uno se encuentra con áreas un poco, no quiero decirlo en mala onda, pero sí un poco obsoletas, como llenos de temores. Entonces, pues aquí la recomendación es, hay grandes firmas como Atetic que pueden acompañar en este proceso y darles como esa tranquilidad de poder ir avanzando con pasos más firmes, pero sí tenemos que ir propiciando ese camino. Las palabras que menciona Juliette, que me parece articular integralidad, abordar de manera integral como un todo y a partir de el diseño por defecto. Parece como súper repetitivo y súper obvio. Las cosas no son obvias, no son obvias hasta que no se la dicen, como dice Rafael, pero definitivamente acá, y como bien mencionaba Felipe, no es satanizar la compartición, no es satanizar el uso de los datos, es como si los vamos a usar bajo un entendimiento de lo técnico, lo tecnológico, riesgo y lo legal. Como uno todo esto dentro de una estructura sólida y comprensible, práctica, sencilla y que podamos abordar como todos los aspectos, que podamos hablar el técnico y el legal sin ningún tipo de dilatación, como en ese conocimiento profundo. Claro que va a haber una diferencia que no ha faltado, pero que cada vez estemos más cerca para ese propósito. Bueno, ya acercándonos acá al final de este espacio, Felipe, ¿cómo evitar que el uso de la IA para la validación de la identidad y el scoring, que es uno de los elementos más dolorosos cuando estamos de un lado del escenario y que es definitivamente parte de lo que como entidades estamos pendientes y atentas, pues, y que para qué nos sirve la data, sino para eso?
termine excluyendo o generando sesgos con ocasión de esa ausencia de datos representativos o de esos sesgos algorítmicos. De contestarte quiero dar tanta tranquilidad porque comenzaron a ver todos estos temas y generar bastante alerta. Estos son negocios de riesgo. Cualquier negocio tiene unos riesgos asociados. Y hay dos alternativas, o los gestionamos o apague y vamos, o hacemos absolutamente nada. Es un tema que, primero, tenga la tranquilidad, es un tema transversal. Una audiencia de los que estamos acá sentados, el tema de los recursos de operacionales y de seguridad, de trabajo por suplantación, lo está presentando toda aquella entidad que tenga habilitado, tenga dentro de su business case o estrategia contar con canales digitales porque generan mucho valor. Los canales digitales han permitido la democratización de acceso a productos financieros a nivel territorial a nivel global. Lo que pasa es que naturalmente pues, se identifican y nacen nuevos riesgos pues, que se tienen que administrar. Se tienen que identificar, se tienen que mitigar y se tienen que controlar, se tienen que trasladar también. Mira qué tipo de bolsas existen, qué tipo de alternativas pueden haber. Yo creo que son diferentes puntos. El tema de contar con buen acompañamiento, el tema de contar con unos buenos proveedores. Estar muy al margen, estar muy al tanto de tendencias y de tendencias de los diferentes temas de la seguridad carretera en caso de que se están implementando. Frente al uso de la inteligencia artificial, y principalmente el móvil, de acá en Colombia, que somos expertos en mirar las buenas prácticas y traerlas bien. Nosotros no fuimos los que intentamos que tengamos dos de tres factores de autenticación de la Unión Europea. Bien, factor de autenticación posible no es fácil. Se tiene que combinar con unos dos de tres, ojalá los tres, porque tú puedes tener una suplantación, una herramienta de inteligencia artificial que te pase la prueba de vida y te quede una plantilla única. Pero es muy difícil que a la vez, cuando lo retas con lo que tiene, la tenencia de una tarjeta, la tenencia de un celular y le quieres mandar una clave de único uso, lo quieres retar con una app tipo Authenticator que va a verificar la biometría, más el soft token, la clave dinámica. Es muy complejo que al instante te estén haciendo una suplantación por plantilla, pero lograron hacerlo sin swap y lograron crear bajar el Authenticator y crear tu biometría facial. Comienza a ponerle más retos también así lo en cuenta. Eso es muy típico, lo he visto principalmente en conglomerados muy grandes o multilaterales, que al interior de sus equipos de seguridad y de información tienen un red team y tienen un blue team. Son pruebas de ética y hacking. Se dedican todo el día a intentar hackear su propio organización. Y el blue team se encarga de cómo estamos identificando que nos estamos tratando. Pero es un tema que es absolutamente continuo. ¿Qué pasa? Que cuando se utilizan diferentes factores, por una punta es una buena asesoría y por otra punta es utilizar las herramientas y el know-how de cada uno de los factores que nos van a utilizar. Hay proveedores de tecnologías que son expertos en materia de pruebas de vida o de biometría facial. Hay proveedores de tecnología que tienen construidos consorcios antifraudes y generan alertas cuando aparecen por suplantación. Hay proveedores de tecnología que están validando la reputación de un correo electrónico o un celular. Todo eso es parte del scope que se va construyendo. Es diferente cuando se hace un onboarding, se verifica la registraduría, el Archivo Nacional de Identificación te indica, la persona existe, la persona no tiene un certificado de denuncia, porque muchas veces suplantan personas que aparecen no ha perdido derechos políticos civiles, entonces no está encarcelado, sigue adelante. Te da un score de un correo electrónico porque es diferente a que encuentre tu correo Juliet que pusiste. Digan, claro, en el correo de juliet@gmail.com, que es un correo que se creó en el 2008, lo encontramos en una cuenta de Airbnb, lo encontramos en cuentas de Visa de Mastercard, también en un onboarding que hizo en Instagram, a que nos digan ese correo se creó hace 2 horas. Inmediatamente generar alertas.
cuando cogemos el número de celular de Nicole, digo, es una línea postpago, el titular es Nicole Rojas Tamayo, es una línea que ha sido titular los últimos 14 años, para que me digan, es una línea de reclamo que se acaba de activar en un retén. Todo esto comienza a generar cómo estamos creando el motor de reglas para construir scores y para saber cuál es nuestro delito de riesgo. Decir, la prueba de vida no fue la mejor, la foto no fue la más nítida, el correo electrónico lo acaban de constituir, el número de personas que ha preparado. Le doy identidad, no le doy. O lo reto con un video que ponga la cédula acá, o le digo que la última vez llama a la oficina. Es como entrar cómo entramos a gestionar riesgo. Es que pasa que la pregunta tuya es muy compleja para evitar sesgos que vienen de un productor, para evitar cómo puedo confiar o no en la manera en que está un algoritmo configurado para una inteligencia artificial. Y yo creo que la mejor manera para mitigar, poder tener un gran grado de maniobrabilidad es una combinación de diferentes factores y diferentes output que te da proveedores y construir su propia matriz a partir de atributos asociados a la identidad digital que pueden existir en todo un. Por eso comenzamos a ver servicios de software as a service, plataformas as a service que estén integrando diferentes soluciones. Yo personalmente no me casaría con un único proveedor. Quisiera todos los pasos, pero tendría al menos la manera de validar o tener termos para calibrarlos. Porque hay un riesgo muy asociado, el supervisor es muy insistente en materia de riesgo operacional. Uno es la gestión de proveedores críticos. ¿Cuál es tu nivel de dependencia con el proveedor crítico? Y segundo, las pruebas del DRP, Disaster Recovery Plan. ¿Qué pasa con un desastre? ¿En qué te afecta la continuidad de tu negocio? Y la continuidad por sí mismo. Por eso vimos hace más o menos unos 2 meses que hubo una caída de Amazon Web Service, se cayeron las ventanas de empresa. Quedaron caídas 3 días. Y ese mismo jueves se cayó Azure, Microsoft, y nuevamente la otra mitad se cayó. Entonces, son temas que, ¿cómo lo estás validando? ¿Cómo estás garantizando la continuidad? Y la mejor manera es entender muy bien quién es tu proveedor, cuál es ese alcance, y para evitar este entonces tener un poco más de control, no tercerizar y desentenderte, sino tener un poco el tipo de negocio están haciendo y déjame calibrar el riesgo de esto yo, porque el vigilado soy yo, no tengo que tener la manera de administrar y gestionar el riesgo. Cuando llega la visita del supervisor, el vigilado no puede decir, permítete, pongo contacto con mi proveedor, no olvídese. Pero eso es usted me cuenta cómo lo está gestionando. Las preguntas críticas para usted. Dígame cómo lo está calibrando. No se puede tercerizar, no se puede desprendernos de esa responsabilidad o deber fiduciario que tenemos como administradores, sino integrarlo de la manera única. Es un conjunto de herramientas que en el marco de un entendimiento de mis casos de uso, ¿cierto? Yo pueda incorporar en la organización, entendiendo que es válida la tercerización, inclusive más que válida, es necesaria, porque al final no lo sé todo, ni tengo todas las capacidades desarrolladas. Y lo que sí es cierto es que el riesgo, el responsable, soy yo, recae sobre mí, frente al titular, frente a la autoridad. De esta manera no podemos apartarnos de ese deber que tenemos, de esa debida diligencia, y sí o sí enmarcarnos, ojalá, como hemos venido conversando, dentro de una estrategia o gobernanza integral, totalmente integral, y vuelvo práctica acá tomando las palabras de Juliet. Juliet, no nos queremos ir sin la sentencia C413 avaló la suspensión inmediata de cobros ante esos reportes de suplantación, ¿cierto? Inclusive de intereses, gastos de cobranza, así como la suspensión del reporte negativo ante operadores de información. ¿Qué impacto va a tener esta medida
en la estabilidad del sistema y cómo deben las entidades financieras ajustar sus modelos de riesgo, volvemos a riesgo y tratamiento de datos para que esa protección no se convierta en un incentivo para el incremento o el fraude por parte de falsos suplantadores. Nota, esto pasó en Chile. ¿Cómo podemos abordar estos temas? Pues Nico, yo creo que esa fue una de las grandes críticas que se hicieron al proyecto de ley desde que estaba en curso en el Congreso. Por supuesto, como decía Felipe, tenemos un interés pues, prioritario que proteger, que es el de los consumidores, que todos somos consumidores, todos estamos siendo vulnerables a este tipo de fraude. Y creo que aquí es, también como decía Felipe, es un riesgo inherente a la operación. Estamos en un negocio donde hay riesgos asociados y tenemos que gestionarlos. Dentro de ese sistema de administración de riesgos, pues ahora tenemos que tener un punto adicional, hacer una recalibración seguramente de los riesgos económicos, porque, pues primero, el fraude en sí mismo está aumentando, ya las cifras tú las has mencionado, entonces ahí hay un riesgo inminente, aumentado, de pérdida, porque sean efectivamente las entidades pues objeto y hayan sido vulneradas en sus sistemas y hayan recibido un fraude. Entonces ahí ya, si en efecto hubo un fraude, así ellos mismos lo hayan determinado y no haya provenido por, digamos, una queja de un cliente, ahí ya hay un riesgo aumentado en temas económicos. Ahora, sabemos que también sabemos quiénes son nuestra patria, siempre se toman estas nuevas ventanas legales para propiciarnos el fraude. ¿Y qué se ve? Definitivamente, como ya lo hemos hablado durante toda esta charla, pues generar mecanismos más robustos, más pertinentes para mis necesidades, para mitigar ese riesgo económico. Pero si a mí un titular viene y me dice, mire, yo no fui quien activó esa obligación, genera reclamo, pues necesariamente desde el punto de vista de datos personales, nosotros los operadores estamos obligados ya a repensar ese ciclo de vida del dato, generando pues una supresión, una eliminación temporal de ese registro que se marca con la leyenda del trámite por fraude, el reclamo, fraude en reclamo. Y ¿para qué? Pues para que esta obligación no sea contabilizada, sea tenida en cuenta pues, en un análisis de riesgo de crédito, ¿cierto? Pero también, desde el momento en que esta ley, ya va a estar próximamente de ley, dice que se tiene que suspender el cobro, pues genera necesariamente un riesgo también en el tiempo. Porque si va a supeditar, reactivar el cobro de la obligación, reactivar el cobro de intereses y gastos de cobranza y demás, a lo que se pueda demorar el proceso judicial, esto ya es, incluso a veces yo creo que podría ya pasarse a hacer un análisis por parte de las entidades de, yo ya me doy el paro, yo siento que esto ya se perdió, cuánto voy a perder en tiempo, en abogados, en seguimiento de un proceso, y si pensamos en obligaciones de bajos montos, pues yo me imagino que es reclamar, no sé, 300.000 pesos en 5 años. Entonces esto creo que sí tiene que revisarse dentro del modelo económico, dentro de, digamos, los riesgos económicos y generar pues, ese equilibrio de herramienta que quiere utilizar, los costos asociados a esa herramienta, cuántos montos, digamos, el ticket mínimo de las obligaciones que yo estoy generando, y si llega un caso de reclamación, pues también tener un protocolo de actuación, hasta dónde yo puedo esperar realmente reclamar ese dinero y realmente en qué momento yo le voy a decir, aquí levanto las manos y esto lo puedo llegar a dar por perdido. Y creo que el impacto económico también puede ser mayor, porque si nosotros estamos diciendo que el reporte ante las centrales de riesgo pues se elimina, pues digamos, no debe tener el efecto, no debe ser visible para los demás, pues el impacto económico se expande, porque aquí yo ya estoy eliminando del sistema una alerta que pudiera recibir otra entidad en el mercado para evitar caer en la misma suplantación, incluso por el mismo titular, porque puede ser el mismo titular el que está siendo suplantado en varias entidades. Entonces aquí también tenemos nosotros como proveedores de servicios pues el desafío
de empezar a utilizar datos alternativos. Entonces, la veracidad de un correo electrónico, cuánto tiempo lleva, digamos, como en el mercado digital, por llamarlo de alguna manera. El fraude, nosotros también hemos elaborado algo relacionado al fraude del dispositivo, ni siquiera ya asociado al dato personal, sino al dispositivo que se está usando para hacer la transacción. Y pues no es más que también ser innovadores en qué otros datos y qué otros mecanismos podemos utilizar para pues, mitigar este impacto, porque no solamente la entidad que puede generar un impacto económico es la que ya prestó, ya otorgó y que el titular le está reclamando, sino las nuevas entidades a las que está yendo pues, el defraudador a pedir nuevos créditos a favor de estas personas. Definitivamente, o sea, algo que aparentemente es bueno porque al final, y creo que todos los que hemos tenido algún tema de suplantación, vaya y recupere toda la dignidad del crédito cuando uno dice por Dios, pero vuelve y creo que es la única vez que le puedo decir a Rafael, mire, la maestría de análisis económico del derecho sí si va a funcionar para algo, hagamos como dice bien, un análisis económico de todos estos temas que a mí como organización me puede impactar una decisión como de, pues venga, sabe que no me importa toda esta avalancha y voy a castigarla, o cuál es la medida que voy a diseñar para poder abordar esta nueva decisión o esta decisión de la sentencia. Entonces, con eso culminamos este espacio de preguntas en el marco de la moderación y damos apertura a preguntas que ustedes puedan tener y que se hayan generado durante este espacio. Bueno, gracias, Nicole. Yo les quiero contar que recibimos más de 20 preguntas en nuestro foro. Si hay alguna persona que se anime, que esté aquí, a hacer su pregunta y levantarse y contárnosla, perfecto. Si no, las escogemos al azar. ¿Hay un voluntario? ¿No? Bueno, entonces, incluso Nicole, esa pregunta te la formularon a ti. Cuando estabas seguramente hablando de temas de contratos de tecnología, preguntaban qué debería definirse primero, la necesidad técnica o las condiciones legales en un contrato al momento de contratar, valga la redundancia, con un proveedor tecnológico. Necesidad técnica o condiciones legales, ¿qué se debería definir primero? Lo primero, definitivamente, no tiene sentido hacer una serie de definiciones legales y centrarnos en la responsabilidad de las garantías cuando, venga, que lo que yo necesito, estoy contratando un SaaS o un PaaS. Estoy en una estructura de OTP o estoy en un mix que debo llevar. Primero debo entender, inclusive más allá de lo técnico, vamos a volver un paso, el negocio. ¿Qué quiere el negocio? ¿Qué me está pidiendo? Ok, necesita esto el negocio. ¿Con qué suplo esa necesidad del negocio? Con estas características técnicas y luego sí armo una estructura contractual, un modelo contractual alineado con requerimiento del negocio y lo técnico. Inclusive lo técnico es esencial, pero pasa a segundo grado, primero, ¿qué quiere el negocio? Se nos olvida preguntar que inclusive, ¿qué quiero yo? Es eso, preguntémosle al negocio primero qué necesita y qué quiere. Es esa frase que mencionaba Juliet. Gracias. Incluso esta pregunta, Juliet, va para ti. Nos preguntan cómo evitar que los equipos deleguen criterio a la inteligencia artificial y pierdan capacidad técnica. ¿Qué nos puedes aconsejar desde tu experiencia? No sé, no estoy segura si estoy entendiendo la pregunta, pero la persona que hizo la pregunta, bienvenido y nos la aclara sin pena. Aquí somos amigos del espacio seguro. Entonces, puedo volver a repetir la pregunta y si no, todos la interpretamos. ¿Cuál considera es el mayor riesgo de inteligencia artificial en seguros? Perdón, estoy leyendo la primera. ¿Qué controles recomiendan para evitar que la inteligencia artificial genere una falsa sensación? Y estoy también leyendo la otra primera. Esta sí es. ¿Cómo evitar que los equipos deleguen criterio a la inteligencia artificial y pierdan capacidad técnica?
Bueno, pues como yo entiendo la pregunta, creo que está muy asociada a lo que también mencionaba Felipe, y es que no se puede utilizar una herramienta de IA esperando que haga todo. O sea, uno tiene que tener claro qué es lo que necesita, cuál es la necesidad que pienso resolver con esta herramienta, y también que haya un acompañamiento humano, seguimiento, ya sea tanto del proveedor que se contrate como del contratante, de validar que sí me está generando el desempeño que estoy esperando. No puedo esperar yo, porque creo que nosotros vivimos con una premisa, y es que no hay ningún mecanismo ni autenticación, y diría yo, de IA que sea 100% infalible. Está en proceso de construcción, de revisión, y no podría despojarse de toda la responsabilidad técnica, incluso profesional, de una entidad vigilada a una herramienta simplemente tecnológica. Gracias, Juliet. Incluso nos dejan esta, Felipe, que me parece bastante interesante, y quieren que tú nos cuentes. Mira, hoy las inteligencias artificiales son cajas negras, que al final no sabemos cómo o con qué data se construyeron. Cuando se contratan terceros o IAs que se basen en LLMs tipo ChatGPT u otro, ¿cómo llegar a la documentación de los controles y hacer un buen análisis de privacidad cuando nadie sabe de dónde salieron esos modelos para cumplir con la regulación, sin generar fricción con el negocio y el proveedor? ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia en la super? Y el modelo tiene que estar calculado, administrado y gestionado por el gobierno. Entonces, dependiendo de la herramienta de ello que utilices y de los prompts que estás redactando para que te ayuden a automatizar una respuesta, debemos ser absolutamente cuidadosos en qué tipo de información damos. Pero para que sea criterios absolutamente técnicos, segundo, para que se va a apalancarse en búsqueda en el universo de la información que está en Internet y únicamente un documento que estamos poniendo para el análisis sea lo más ajustado y regulado en este momento, o violando principios de derecho de privacidad de información, o alucinando frente a respuestas, porque las inteligencias artificiales por default no se pueden contestar, no sé, algunas respuestas tienen que dar, que son inteligentes. Entonces, por eso mismo, cuando uno ve algunos tipos de entidad, ahora hay 50 gurús que son expertos en enseñarnos a escribir blogs. Hay unos que son ciertos, hay unos que son como disclaimer inicial antes de la pregunta. Primero, únicamente utilice las siguientes fuentes de información. Segundo, no genera alucinaciones. Tercero, cualquier afirmación, por favor, utilice la fuente y si canalidad APA. Cuarto, dentro del marco de una respuesta dentro del marco de la jurisdicción de la regulación colombiana. Quinto, comienza a hacer una serie de acotar para evitar que la inteligencia comience a dar una respuesta por tercera respuesta. Pero de nuevo, tú no puedes delegar la inteligencia ni el modelo mismo, ni la administración de riesgo, sino que es una herramienta más adicional a todas las herramientas de capital humano que está administrando un negocio que es vigilado. Entonces, cuando se utiliza de manera ligera, entregamos definiciones o metodologías a la inteligencia artificial, pues que generas un riesgo asociado a la misma actividad vigilada. Tienes que calibrarlo muy bien. No hay que satanizarlo. Hace un par de años veíamos como el vaso medio vacío, no medio lleno, que le decíamos a los equipos técnicos, a los medios, a los juniors, haga usted, no me ponga a preguntarle a la inteligencia artificial cosas que no se su tarea. Hoy en día es claro que utiliza herramientas de inteligencia artificial, pero espérese que la propia compañía va a adquirir unas licencias posteriormente. Va a haber un monitoreo de lo que se va a preguntar. Le vamos a dar una opción en la manera que usted va a gestionar una herramienta. Entonces comenzamos a ver que no es el ChatGPT público que encuentras en Google, sino que hay herramientas tipo Harvey, Cloud, que las mismas entidades dicen, bien, nosotros corporativamente decidimos adquirir la herramienta y los vamos a capacitar a nosotros para que la utilicen de manera adecuada. Y estas son las reglas de juego para hacer cualquier tipo de consulta. Entonces debes saber administrar
la propia herramienta. De lo contrario, te vas a ver en medio de una cantidad de riesgos asociados a utilizar un audio que no fue debidamente calculado. Incluso, con base en lo que tú mencionas y antes de darte la palabra, Nicole, y complementar a Felipe, quisiera como que pensaran y nos dijeran, en shock, ¿cuál es el mayor riesgo entonces que tenemos hoy de la IA? ¿Sí? ¿Es el tecnológico que mencionó Felipe o quizás el regulatorio o el humano? Y somos los camarotes nosotros en este sector. ¿Qué piensan? Así en una palabra, ¿cuál es el mayor riesgo para ustedes? Que me quedé pensando en lo que mencionaba Silvia hace unos minutos en relación con el tema de fiscalidad. O sea, estar permanente calibración importante. Hola, ¿cómo estás? ¿Me confirmas tu El número? mayor riesgo De la IA. de ¿Es el tecnológico, el regulatorio o el humano? Somos nosotros del Lina Fernanda López, listo. humana. Felipe, para ti. El mayor riesgo es no tener una herramienta y entender que estoy delegado en muchas cosas. No puedes meterte tu responsabilidad. Buenos días, ¿cómo estás? Julieta, para ti, ¿cómo así es? Para mí el mayor riesgo es no usarla bien. O sea, prepararnos para poder usarla, porque como decía Felipe, no debemos satanizarlo, ya eso hace parte de nosotros y ahora el diferencial está en los que lo sepan usar bien. Incluso, ya con esta pregunta cerramos, a menos que alguno de ustedes se haya animado a hacer alguna pregunta adicional y nos la cuenta y la compartan entre todos. Y Nicole nos pregunta, tenemos el riesgo, y lo acaban de mencionar, ¿listo? Según el criterio de ustedes, pero ¿qué controles entonces recomendamos tener en cuenta para que la inteligencia artificial genere una falsa sensación de certeza en esas decisiones de riesgo? Que podemos incluso contarles a nuestros amigos hoy desde la experiencia. Ok, yo creo que controles definitivamente dos, estructurar una gobernanza de guía de datos, pero hoy yo creo que hay que sacar una línea de guía y lo que decía ahorita Felipe, incluso en esa calibración era usar la IA con base, o sea, entendiendo que puedo meter dentro de la IA qué información y con una conciencia clara, pero también entender que cuando yo uso IA, estoy eventualmente usando licenciamiento, acá por este lado, que todo el tema de licenciamiento que eventualmente ni siquiera estaría autorizado. Otro aspecto regulatory watch, saber qué está pasando. No dudar en estar pendiente de no solo, como bien dice Felipe, esa normativa, esperar una gran estructura normativa en materia de edad, porque no va a llegar. O si va a llegar, va a ser como con estos efectos de la sentencia. Gracias. Que se devuelve de lo que está diciendo. De evaluación de impacto permanente, evaluaciones vías, evaluaciones sobre el negocio, porque ya creemos que hacer esta evaluación de qué está afectando es cómo afecta al negocio dentro de esa integral que mencionaba Juliet. Creo que eso sería como unos controles. Gracias, Nicole. Yo, antes de darte la palabra, ahorita para que nos den las conclusiones y cerremos, les quiero contar que a partir de lo que escuchamos hoy, el gobierno de la información, esa validación de identidad, la contratación incluso de tecnología, creo que hoy nos vamos con la idea de que esto no es un tema aislado, que esto no solo responde a la tecnología, sino que también nos compete a nosotros como líderes de nuestros procesos legales y estratégicos. Entonces, eso no parte de temas aislados, sino ¿Cuántos días? ecosistema. ¿Me confirmas tu nombre, por favor? Que avanza hacia el Optimus Digital. Optimus Digital, o sea, yo pienso en Optimus Prime, no sé si son fans de Transformers, pero pensemos en Optimus Digital como esos marcos normativos integrados. Aquí Felipe hablaba de tu nombre, por favor. Jurídico de la universidad, pero le encantaba ese término y tenemos que conectar
conectar esa protección de datos, la ciberseguridad, la identidad digital, la inteligencia artificial y esa responsabilidad de un uso consciente bajo principio de responsabilidad demostrada en plataforma. Entonces, les agradecemos mucho su tiempo y con esto les compartimos con Nicole un par de conclusiones, esperando que nos acompañen en el siguiente evento que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias. Yo creo que las conclusiones todas se han venido dando a lo largo de este espacio. Quizá no resta más que y volvernos finos, integralidad, practicidad, primero el negocio, parte técnico, jurídica fundamental que actúe de manera alineada, estructuras, así suene repetitivo, estructuras de gobierno de datos, pero no como un lineamiento que queda aquí en un papel, sino un lineamiento que se integra inclusive con una matriz Raxi, que es una matriz Raxi, una matriz en donde yo soy el responsable, alguien es el que ejecuta, alguien es el que me da el advisory, en donde yo entiendo efectivamente cuál es mi papel en la organización y lo ejecuto. Eso es un poco como en términos generales y definitivamente agradecerles a Felipe, a Juliet y a todos ustedes el haber participado, y la idea es tener estos escenarios donde haya temas que vayan surgiendo. Creo que la normativa colombiana, la jurisprudencia es bastante activa, entonces nos va a permitir tener un tema súper interesante en los próximos meses. Muchísimas gracias a todos.